Un buen día. En este video nosotros vamos a hablar acerca de la fisiología del sistema digestivo. Entonces, para entrar en materia, pues nosotros sabemos de que por experiencia propia que ese aparato digestivo está muy relacionado con la ingesta de alimentos, ¿sí? Obviamente ese aparato digestivo va a contribuir a la homeostasis corporal debido a los siguientes efectos que tiene o los siguientes eventos que realiza, que es la degradación del alimento para que éste pueda ser absorbido. Esa degradación se puede realizar en diferentes partes, puede ser en la boca, en el estómago, puede ser de forma mecánica, puede ser de forma química. En este aparato digestivo entonces se produce la absorción de agua, ¿cierto? De vitaminas, de nutrientes, digamos que están implicados en procesos anabólicos, por ejemplo, de proteínas, ¿sí? Y que están implicadas en reparación celular. También está implicada en la eliminación de sustancias de desechos, digamos en este caso a través de las heces fecales. Entonces, de manera general, tenemos que el aparato digestivo pues tiene una gran diversidad de órganos. Vamos a encontrar inicialmente la cavidad oral, ¿sí? Vamos a observar la lengua, aquí vamos a observar también las glándulas salivales, tenemos básicamente tres principales. Vamos a observar la laringe, que digamos en este sentido es que comienza a viajar la comida, tener la faringe en este caso. El alimento entonces viaja por el esófago, ¿sí? Hasta llegar al estómago, que es la otra estructura. En el estómago entonces posteriormente esa, ese alimento que se ingirió va a pasar hacia el duodeno, que es parte del intestino delgado, ¿sí? En el duodeno pues entonces vamos a observar de que entra a jugar un papel importante el páncreas, que es esta otra estructura, y el hígado, y vamos a observar que en este duodeno es donde estas dos estructuras realizan sus secreciones. Vamos a observar el intestino delgado, compuesto obviamente, como lo mencioné inicialmente, por el duodeno. Vamos a tener el yeyuno, que es la siguiente porción, y el ileón, que es la porción terminal. Posteriormente, en el viaje de digamos, esta ingesta que se realizó, todo esto en esta porción ya se va a llamar quimo. Entonces, él básicamente es transportado hacia el ciego del intestino grueso. Del ciego, entonces vamos a observar que todas esas, aquí ya se va a llamar a las heces fecales, van a viajar a través del intestino grueso hasta la porción del recto, ¿sí? Y finalmente vamos a tener el ano, que es por donde se va a realizar el proceso de defecación. Entonces, digamos, describiendo cómo es el viaje de algún tipo de ingesta que se realiza, podemos observar todos los órganos que están allí implicados de forma muy general. Entonces, de los procesos básicos en los cuales está implicado el sistema digestivo va a ser la ingestión del alimento, o sea, comer, va a haber unos procesos de secreción de diferentes sustancias, va a haber agua, va a haber secreción de buffers, amortiguadores de pH, secreciones de enzimas, secreciones ácidas, como veremos posteriormente. Otro proceso básico en el sistema digestivo entonces va a ser el mezclado y la propulsión de ese alimento a través de ese tracto gastrointestinal. Generalmente, y en condiciones normales, esa propulsión va a ser de forma, digamos, unidireccional desde la boca hacia el ano. Obviamente van a haber algunos eventos en los cuales se va a dar, digamos, una retropropulsión, o sea, la propulsión del alimento en sentido contrario y digamos que es cuando se produce vómito. Vamos a observar que otro proceso básico va a ser la digestión de esos alimentos. Esa digestión se puede dar por procesos mecánicos o también por procesos químicos, ¿sí? Entonces los procesos mecánicos, por ejemplo, implican contracción, digamos a nivel estomacal, contracciones estomacales, que realiza una digestión mecánica o el mismo proceso de masticación. Vamos a observar que los procesos de digestión químico pues, van a estar mediados por diferentes enzimas que generalmente se clasifican dentro de hidrolasas. Otro proceso básico pues, va a ser la absorción, ya lo mencionamos anteriormente, de agua y productos de digestión, nutrientes, vitaminas, y finalmente la defecación que va a estar implicado en la eliminación de desechos. Mirando
Entonces, ¿cómo es esa estructura de todo ese sistema digestivo? Vamos a observar que gran parte de los órganos están de una u otra forma eh, están ubicados en lo que se conoce como una membrana, perdón, una cavidad peritoneal. ¿Sí? Gran parte de los órganos están ubicados acá y pues vamos a tener básicamente que en esa cavidad peritoneal pues van a haber una serie de membranas que están recubriendo los órganos. Entonces, por ejemplo, tenemos el aumento grande, que es esta membrana que recubre los intestinos. Generalmente allí es donde se acumula gran parte de la grasa que tenemos a nivel abdominal. Vamos a tener que debajo de esa membrana entonces ya se observan los diferentes órganos mencionados anteriormente de forma general. Y ya, digamos, en la parte más interna, cuando se remueve el intestino delgado, pues se encuentra lo que se conoce como el mesenterio. ¿Listo? Y básicamente esas son las membranas allí de forma general que hacen parte de ese peritoneo. En el tracto gastrointestinal, entonces, él tiene una estructura histológica básica, que la idea es tener en cuenta qué es lo que sucede. Entonces, en el tubo digestivo, en el tubo gastrointestinal, vamos a observar que hay una mucosa, una capa mucosa, ¿sí? Inicialmente se compone de un epitelio, que digamos es unas células epiteliales que delinean ese lumen de ese tubo. Vamos a tener una lámina propia y vamos a tener una capa muscular, ¿sí? En este caso una capa, una mucosa, una muscular mucosa. Vamos a tener posteriormente una capa submucosa, que es lo que tenemos acá, y finalmente una capa muscular donde tenemos músculo liso que está organizado de forma circular y finalmente una capa eh, de músculo liso que está organizada de forma longitudinal. Estas dos capas tienen una, en este caso, participación importante en los procesos de propulsión, ¿sí? Los procesos de segmentación en el tracto gastrointestinal. Y finalmente vamos a tener la capa serosa, ¿sí? Que básicamente delimita el intestino con respecto a otros órganos. En esa estructura entonces nosotros vamos a encontrar unos plexos nerviosos. Entonces uno de estos va a ser el plexo mientérico, esto que está entre las capas de músculo, se llama mientérico, está entre las capas de músculo liso, y vamos a encontrar un plexo submucoso que está justo por encima de la capa submucosa. Estos son bastante importantes en el proceso de regulación de esa actividad gastrointestinal, como veremos más adelante. Entonces, aunque nosotros mencionamos de forma muy rápida y general cómo es ese viaje del alimento a través del tracto gastrointestinal, aquí lo vamos a ver un poco más detallado. Entonces, el alimento, pues, obviamente ingresa por la cavidad bucal, que es una estructura bastante especializada con presencia de dientes para permitir esa digestión mecánica inicial del alimento. Obviamente en esta cavidad bucal se va a producir secreción de saliva, que está de una u otra forma favoreciendo estos procesos de degradación mecánica, pero también allí se inician procesos de digestión química, ¿sí? Mediante, por ejemplo, esta enzima amilasa salival y también la lipasa lingual. Aquí también se secretan otro tipo de sustancias como la lisozima, que generalmente funciona como una sustancia antimicrobiana. Vamos a observar en esta tabla de forma general cuáles son las actividades que se realizan en la boca. Entonces vamos a observar cada una de las estructuras. Aquí están tenemos las mejillas y los labios. Entonces básicamente la función es mantener el alimento entre los dientes. Las glándulas salivales pues secretan salivas y ya observamos que tienen una función, por una parte de lubricar el alimento y por otra parte también de iniciar procesos de digestión enzimática. Vamos a observar que la lengua entonces está relacionada con mover ese alimento, ¿sí? Facilitar el proceso de masticación y también está involucrada en el proceso de, digamos, tragado del alimento. También la lengua pues está involucrada digamos, en el habla. Vamos a observar también en este caso los receptores de gusto,
¿Listo? Entonces, esos receptores de gusto son, digamos, están asociados al reconocimiento de diferentes moléculas en la cavidad oral y también favorecen de una u otra forma la secreción de saliva. Y también vamos a tener las glándulas linguales. Y aquí finalmente los dientes, que es obviamente para realizar la degradación mecánica del alimento. Vamos a tener que posteriormente ese alimento va a viajar hacia la faringe, que es una estructura bastante compleja, y en el cual el proceso de deglución es uno de los procesos más complejos en el cuerpo debido a que involucra la actividad o la activación de muchos músculos en esta región, ¿listo? En esta región eh, del cuerpo. Entonces, inicialmente el bolo alimenticio pasa a la orofaringe, eso es un movimiento voluntario, nosotros lo hacemos de forma voluntaria. Posteriormente se da el paso del bolo de la orofaringe al esófago. El paso del alimento desde este punto hasta este punto ya es un movimiento totalmente involuntario, ¿sí? Y posteriormente vamos a obtener el paso del bolo desde el esófago hacia el estómago, que es lo que tenemos acá. O sea, del esófago hasta el estómago. Obviamente esto también todos son procesos involuntarios. Entonces en el proceso de deglución vamos a tener que el único proceso voluntario es cuando se da el paso del bolo desde la orofaringe hacia el esófago. Y aquí pues obviamente entra a jugar digamos, en este caso la glotis para evitar de que la comida se vaya por la vía respiratoria, o sea, por la laringe. Se debe tener muy en cuenta, digamos, este proceso, hay varios músculos allí implicados. Una vez digamos, el alimento llega hacia el estómago, entonces allí comienza a sufrir unos procesos de digestión mecánica, ¿cierto? Gracias a qué? A unas capas de músculo que él tiene. Nosotros vimos anteriormente, digamos que el tubo digestivo se componía de básicamente dos capas, una capa de músculo liso, una capa muscular circular y una capa muscular longitudinal. Pero en el estómago se observa una tercera capa, entonces va a ser una capa oblicua. Entonces tenemos las dos capas anteriores más una capa oblicua y eso es lo que le permite al estómago ese movimiento, digamos, en todas direcciones para permitir la trituración del alimento. En el estómago también se realizan secreciones a la luz o al lumen de ese estómago, secreciones tanto de ácido, entonces se realizan secreciones ácidas como secreciones enzimáticas, o enzimas, que van a favorecer la digestión química del alimento en esa porción. Entonces, digamos, las funciones del estómago están descritas en que favorece el mezclado de la comida, la saliva y los jugos gástricos, sirve como un reservorio de comida, ¿sí? Por un tiempo determinado mientras se realiza la digestión, allí se secretan jugos gástricos, también se secretan enzimas y también se secretan hormonas hacia el torrente sanguíneo. Como lo mencioné, entonces en el estómago se dan unos movimientos que están asociados a digestión mecánica. Ya lo mencioné aquí, hay tres capas de músculo liso, la oblicuo, la circular y vamos a tener la longitudinal. En general, cuando se está realizando el proceso de digestión a nivel estomacal, entonces hay unos movimientos entre cada 15 y 20 segundos. Y como lo mencioné, entonces permite mezclar, esos movimientos permiten mezclar el alimento con los ácidos y las enzimas, además también favorecen, digamos, la degradación mecánica de él. En la digestión enzimática, entonces vamos a observar la participación de diferentes tipos de células. Unas son las células parietales, que están, digamos, relacionadas con la secreción de ácido, ¿sí? De ácido clorhídrico. Vamos a tener, por otra parte, unas células principales que secretan, en este caso, el pepsinógeno y también una gastrina, lipasa gástrica, en este caso. Todas estas celulitas nosotros las vamos a encontrar generalmente tenemos aquí básicamente es una glándula que está ubicada en esa mucosa del aparato o del estómago, ¿sí? La mucosa estomacal. Entonces, esto que tenemos acá es una glándula en esa mucosa estomacal que va a realizar esos procesos de secreción de estas sustancias. Las celulitas están allí en ese epitelio.
Además de esa célula, pues vamos a encontrar también células secretoras de moco. Obviamente aquí esa mucosidad que se secreta en la superficie del estómago, pues va a proteger dichas células epiteliales de la acción de la glucosa o de estas enzimas. Y vamos a tener también otras células, que son células neurosecretoras, eso que van a secretar hormonas que de una u otra forma van a favorecer la secreción de ácido o la regulación de esa actividad gástrica, que ya lo veremos más adelante. Otro de los órganos importantes aquí va a ser el hígado. ¿Sí? El hígado secreta básicamente los jugos biliares o realiza unas secreciones biliares que en su mayor proporción van a ser agua. ¿Listo? Esas secreciones biliares entonces va a tener unas sales biliares que están relacionadas con la emulsificación de las grasas que nosotros comemos y obviamente también se realiza secreción de bilirrubina, colesterol, ácidos grasos, digamos esos ácidos grasos, colesterol para eh, la emulsificación de esas grasas. La lecitina también juega ese papel y básicamente se secretan también electrolitas. Y un importante mencionar aquí la secreción de bicarbonato. ¿Listo? Esa secreción entonces biliar generalmente se realiza en duodeno y allí la secreción de bicarbonato es supremamente esencial. ¿Debido a qué? A que, digamos, lo que se busca es neutralizar el pH estomacal por una parte y el bicarbonato también está relacionado con, digamos, la acción de estas diferentes moléculas de esa secreción biliar. Entonces, vamos a observar que dentro de esas sales biliares, básicamente el 50% se compone de ácidos biliares, un 40% se compone de fosfolípidos, el colesterol va a ser de un 4% y los pigmentos biliares van a ser alrededor del 2%, como digamos en este momento, en este caso la bilirrubina. Esto cumple una función supremamente importante, como les mencioné, en la degradación de grasas que vamos a ver, también a ver en una sesión posterior. Otra de las estructuras importantes implicadas aquí pues va a ser el páncreas. El páncreas realiza sus secreciones también en el duodeno y en general comparte, digamos, la parte, digamos, este conducto de secreción junto con el hígado. ¿Sí? Entonces vamos a observar aquí de que las secreciones tanto pancreáticas como biliares se realizan a través de la ampolla de Bader y en estas secreciones que realiza el páncreas, pues vamos a observar de que hay una, digamos, una secreción acuosa, también importante, hay una secreción de bicarbonato. ¿Y esto por qué? Debido a que o sea, gran parte de la secreción enzimática que realiza el páncreas, la realiza, digamos, en forma de zimógenos, que son inactivos inicialmente, pero cuando se activan entonces requieren un pH elevado, ¿sí? Requieren un ambiente realmente básico para funcionar. Entonces esto vamos a tener en cuenta, vamos a observar acá de que dentro de las secreciones de enzimas que realiza el páncreas vamos a tener digamos, tripsinógeno, inicialmente que es activada tripsina, vamos a observar que es el proceso de secreciones de quimiotripsinógeno que es activado a quimiotripsina, de proelastasa que es activado a elastasa y de procarboxipeptidasa que es activada a carboxipeptidasa. La lipasa pancreática se secreta activa, ¿sí? Y pues hay otras enzimas como ribonucleasas de desoxirribonucleasas, secretadas también allí para la degradación vamos en este caso, de ácidos ribonucleicos. En esta porción podemos observar mejor cuál es, digamos, ese ampolla de Bader que, digamos, de una u otra forma sirve como, digamos, lugar de almacenamiento, ¿sí? De esas secreciones. Y aquí vamos a tener entonces que el esfínter de Oddi es el que permite o no esas secreciones, digamos, hepatopancreáticas, ¿sí? Esas secreciones hepatopancreáticas. ¿Cómo se activan las enzimas pancreáticas? Digamos que antes de mencionar esto, debemos tener en cuenta que la mayor proporción de la digestión
enzimática que se realiza a las diferentes macromoléculas van a ser en duodeno gracias a estas enzimas. Se ha mencionado de que más o menos entre un 70 u 80% de la digestión de todas las macromoléculas se realizan gracias a ellas. Entonces la secreción que realiza el páncreas va a ser tripsinógeno, ¿cierto? Quimiotripsinógeno, la procarbocipeptidasa y la proelastasa. Resulta que en la pared del duodeno, también pues en otra porción del tracto del intestino delgado, pues va a haber anclada en la membrana una enzima que se denomina enteroquinasa, y esta enteroquinasa lo que hace es básicamente clivar, ¿sí? Digamos en este caso el tripsinógeno, ¿listo? Para formar la tripsina activa. Esa tripsina activa también ayuda al clivaje del tripsinógeno para formar más tripsina. ¿Qué hace la tripsina? Entonces la tripsina, una vez activa, va a favorecer entonces el paso de quimiotripsinógeno a quimiotripsina, de procarbocipeptidasas a carbocipeptidasas y de proelastasa a elastasa. Entonces la activación de estas otras enzimas va a ser mediada por la tripsina. Y pues ellas ya van a realizar pues sus diferentes efectos que vamos a ver más adelante. El intestino delgado, entonces, digamos, está asociado con funciones de absorción de nutrientes principalmente. Allí se dan entonces procesos de segmentación de ese quimo, ¿listo? Cuando pasa, digamos, ese quimo desde el estómago hacia el intestino delgado, entonces allí se dan procesos de segmentación y de mezclado de ese quimo para favorecer los procesos de absorción de nutrientes, ¿listo? También se da procesos de peristalsis que favorece el movimiento de todo ese quimo a lo largo del intestino, digamos, promoviendo su movimiento unidireccional, buscando que llegue hacia el intestino grueso. Allí se absorben alrededor del 90% de los nutrientes y el agua que llegan al tracto digestivo. Entonces, para realizar esta función de absorción, vamos a tener que el intestino delgado pues tiene unas vellosidades que incrementan el área de superficie. Estas vellosidades incrementan el área de superficie que favorecen estos procesos de absorción. Y si ya vamos a mirar las células como tal, en esas vellosidades pues van a tener unas microvellosidades que incrementan aún más dicho proceso de absorción de nutrientes. Entonces en el intestino delgado, en esas vellosidades vamos a encontrar también células secretoras de moco, células enteroendocrinas, ¿sí? Y van a haber algunas celulitas que se conocen como células de Panne que pueden realizar, en este caso, fagocitosis, digamos como realizando un muestreo de qué es lo que está pasando allí en el intestino delgado, ¿sí? Digamos para enviarlo hacia células de la respuesta inmune. Entonces en el intestino delgado también se realiza básicamente o se terminan los procesos digestivos de las diferentes macromoléculas. Vamos a observar de que allí hay unas destrinasas, generalmente están asociadas al intestino delgado, y vamos a tener maltasas, sucrasas, lactasas, todas esas son enzimas ancladas a membrana plasmática. Vamos a tener la enteroquinasa que mencionamos anteriormente, importante en la activación del tripsinógeno a tripsina. Vamos a tener también la presencia de peptidasas, aminopeptidasas, dipeptidasas, esto digamos muchas veces al interior de las células del intestino delgado, en esas células epiteliales, para favorecer la degradación de los diferentes péptidos digamos, en este caso los aminoácidos libres o dipéptidos. ¿Sí? La dipeptidasa pues, favorece la formación de aminoácidos libres y vamos a tener las nucleosidasas y fosfatasas también allí presentes. ¿Qué sucede entonces básicamente en intestino delgado? Entonces esa absorción que se realiza allí, me voy a volver un poco hacia las vellosidades. Entonces aquí tenemos que la absorción que realizan estas células, la absorción de las sustancias que realizan estas células, van a pasar directamente a los capilares que están en esas vellosidades.
Y posteriormente entonces el viaje que continúa a esas sustancias que fueron absorbidas va a ser hacia un sistema venoso portal, ¿sí? Un sistema hepático portal que va a llevar todos esos nutrientes hacia el hígado. Entonces en el hígado se realiza básicamente un procesamiento inicial de todas esas, digamos, moléculas que fueron absorbidas. ¿Sí? Digamos, por ejemplo, también pueden ser algunos fármacos que pueden ser absorbidos, pasan inicialmente hacia el hígado, ¿sí? Donde se le puede realizar un tipo de procesamiento. Entonces, a través de este sistema portal hepático, básicamente los nutrientes llegan hacia las sinusoides del hígado, luego pasan a la vena central, luego a la vena hepática, luego a la vena cava y aquí ya, luego posteriormente pasa a la circulación, la vena cava y luego pasa al atrio derecho del corazón y ingresa a circulación y es, digamos, llevado a cada una de las células del cuerpo. Esta absorción de moléculas normalmente se da en estas celulitas epiteliales, ¿sí? Digamos, las, las, los sacáridos generalmente se pueden absorber acoplados a sodio. Siempre tengamos en cuenta aquí de que en estas membranas vasolaterales hay bombas de sodio-potasio que lo que hacen es mantener esa concentración de sodio intracelular baja. Entonces se aprovecha ese gradiente para transportar glucosa o galactosa. En el caso de los azúcares como la fructosa, ellos son por difusión facilitada, hay tipos de canales en la membrana apical. Vamos a observar que los aminoácidos también eh, pueden tener unos procesos de absorción acoplados a sodio y favorecidos también, por ejemplo, por algún tipo de transportador, ¿sí? Cuando tenemos dipéptidos o tripéptidos. ¿Listo? Digamos que en el caso de los lípidos, entonces los lípidos de cadena corta, ellos pueden pasar por difusión directamente hacia este espacio intersticial y posteriormente hacia los capilares. Y otra que vamos a observar es una difusión simple al interior de la célula, pero en las celulitas, en estas células epiteliales, se realizan o se forman complejos de esos lípidos que se denominan kilomicrones. Esos kilomicrones entonces posteriormente van a ser transportados por digamos, los vasos lacteales de las vellosidades en ese intestino. Entonces, digamos, estas vasitos lacteales hacen parte del sistema linfático, como lo mencionamos en la sesión o en el video de respuesta inmune y de la circulación linfática, entonces que era una de sus propiedades era transportar los kilomicrones, pues aquí se observa dicha función. Entonces, los kilomicrones son absorbidos por las, digamos, los lípidos son absorbidos por las células, son empaquetados en estas células epiteliales y luego llevados hacia la parte intersticial y como estas vasitos lacteales son aún más permeables, ellos pueden pasar hacia hacia estos capilares linfáticos y ser transportados. No son transportados hacia los capilares, digamos, venosos porque son estructuras muy grandes, no pueden ser transportados allí, que son transportados por la parte linfática. Resulta que en el intestino se produce la absorción de agua y nutrientes, la gran proporción se realiza a nivel de intestino delgado. Se observa la absorción, se realiza, la gran proporción se realiza a nivel de intestino delgado, pero vamos a tener en cuenta también acá de que gran parte de esa ingestión o esa absorción de agua no proviene del agua que se ingiere al día, sino que, por ejemplo, nosotros realizamos ingestión de alrededor de 2 litros de agua al día. Cuando estamos realizando los procesos digestivos, resulta que en el día, en el estómago, se pueden realizar secreciones de hasta de 2 litros de líquido. ¿Sí? Vamos a observar de que diariamente, en este caso, el hígado es capaz de secretar hasta 1 litro de bilis. El páncreas es capaz de secretar hasta 2 litros de jugos pancreáticos. Y en el intestino también se realizan secreciones que pueden equivaler más o menos a 1 litro. O sea que si nosotros sumamos todas estas secreciones junto con la ingestión de agua, tenemos que lo que llega hacia el intestino delgado es una carga total de 9,3 litros.
¿sí? Aquí al intestino delgado se le presentan 9,3 litros de líquido, de los cuales 8,3 son absorbidos. ¿Qué sucede en intestino delgado? Entonces, en intestino grueso, perdón, en intestino grueso, entonces también tiene una propiedad de absorción de líquidos. Entonces, allí se reabsorbe más o menos 0,9 litros para un total de 9,2 litros. Entonces, lo que se le presenta tanto al intestino delgado como al grueso son 9,3 litros de líquido y se absorben 9,2. Entonces, el punto 1 restante es lo que va a aparecer en las heces fecales en condiciones normales. Entonces, ahora pasando al intestino grueso, vamos a observar que ese intestino grueso pues, está implicado en varias funciones. Uno de estos es peristalsis para favorecer el movimiento de esas heces fecales, ¿sí? Desde su lumen hacia la parte anal y finalmente su expulsión, ¿sí? Vamos a tener que en el intestino grueso es un lugar donde se aloja una gran cantidad de bacterias, digamos, que de una u otra forma facilitan, ¿sí?, la degradación de ciertos aminoácidos y también están relacionados con producción de algunas vitaminas D, B y vitamina K. En el mismo intestino entonces se absorbe una cantidad de agua determinada, como lo mencioné anteriormente, alrededor de 900 mililitros. Iones también se absorben allí y las vitaminas que son producidas por estas bacterias. Allí se forman finalmente las heces fecales y está involucrado en el proceso de defecación. Entonces el proceso de defecación, vamos a hablar en este caso de lo que es el esfínter anal. El esfínter anal realmente está compuesto por dos anillos musculares, uno que va a ser el esfínter anal interno, que es involuntario y formado por músculo liso, generalmente es controlado por sistema nervioso autónomo, y vamos a tener el esfínter anal externo, que va a estar generalmente formado, que está formado por músculo estriado, y ese es el que nosotros podemos controlar para retardar el proceso de fecación. Entonces el proceso de fecación implica de que cuando se llega a la materia fecal a esta región de la ampolla rectal, entonces va a haber un estiramiento de unos receptores de estas paredes, se activa el reflejo de defecación y este reflejo de defecación activado entonces implica de que el músculo liso del anillo del esfínter anal interno se relaje, ¿sí? Cuando sucede eso, nosotros sentimos la sensación allí de que ya debemos defecar, pero podemos retardarlo al realizar contracción del músculo esquelético de forma voluntaria y de nuevo se contraen entonces las células de músculo liso y se pospone ese proceso. En el intestino grueso también vamos a encontrar la capa mucosa, ¿sí? Esa capa mucosa pues eh, hay abundantes glándulas, principalmente secretoras de moco, ¿sí? Como vamos a ver un poco más adelante. Celulitas secretoras de moco, también hay unas celulitas que pueden funcionar para realizar procesos de absorción, en este caso de agua o de las vitaminas, como mencioné anteriormente. Acá tenemos las células secretoras de moco que favorecen ese movimiento de las heces fecales a través del tubo de ese intestino grueso. Debemos tener en cuenta que en toda esta función digestiva, el hígado tiene una función supremamente importante, no solamente en la función digestiva, sino también en otros ámbitos como el metabolismo, ¿sí? Entonces, el hígado está implicado en procesos como metabolismo de carbohidratos, de lípidos, de proteínas, ¿sí? Está relacionado con el procesamiento de diferentes fármacos y hormonas. Esto es importante para ustedes, como verán en cursos posteriores. Está relacionado con la excreción de bilirrubina, la síntesis de sales biliares, que ya les había mencionado, importantes en el proceso de digestión de grasas, o más bien en este caso de emulsificación de las grasas. Está relacionado también con el almacenamiento de energía, o sea, en el metabolismo, generalmente almacenamiento de energía en forma de glucógeno. Allí también se realiza fagocitosis de diferentes tipos de moléculas extrañas. Allí vamos a encontrar unos tipos de macrófagos especializados. Y también se da la primera hidroxilación de la vitamina D. Eso se da aquí en el hígado, la primera hidroxilación de la vitamina D.
Recordemos que la segunda hidroxilación se da a nivel renal y allí ya queda activa y pues esa vitamina D puede realizar su función. Por otra parte, entonces, digamos, de forma general, vamos a hablar de qué es lo que sucede cuando nosotros estamos haciendo digestión de alimentos. Entonces, la digestión de los alimentos se ha, digamos, eh, clasificado en unas fases diferentes. Entonces, nosotros vamos a hablar de unas fases de la digestión. Y la digestión, entonces, se ha caracterizado de que ocurre en tres fases, digamos, determinadas que no, digamos que a pesar de que se van a caracterizar cada una por separado, no significa de que entre ellas no haya interacción. Puede ser que se den las tres al mismo tiempo, ¿sí? O en el mismo momento, en el mismo evento de digestión. Entonces nosotros vamos a tener de que dentro de las fases de la digestión tenemos una fase cefálica. Generalmente esta fase cefálica es disparada o iniciada, digamos, por olor, ¿sí? Entonces el olfato entra a jugar acá, por la vista, ¿sí? Vamos a tener por simplemente probar una comida, podemos iniciar esta fase cefálica de la digestión, mejor dicho, aquí con simplemente pensar en una comida podemos iniciar la fase cefálica de la digestión. Esta fase cefálica de la digestión implica de que, por ejemplo, en el estómago se van a iniciar secreciones gástricas, ¿sí? Se pueden comenzar a iniciar procesos de movimientos a nivel del tracto gastrointestinal. La fase gástrica entonces implica de que la comida ya ha alcanzado el estómago, por eso se llama de esta forma, fase gástrica. La comida alcanza el estómago y generalmente implica de que el estómago sufre un proceso de distensión. Entonces el estómago sufre un proceso de distensión, envía señales vía nervio vago, ¿sí? O sea, va a haber unos mecanismos neurales aquí implicados que van a favorecer entonces los movimientos peristálticos en el estómago. Y también esa comida en el estómago pues va a favorecer, digamos, la secreción de algunas hormonas por parte de unas células que son capaces de sensar ese contenido estomacal. Por ejemplo, la gastrina induce la secreción de más ácido gástrico, ¿sí? Más secreción de pepsina de una u otra forma, y pues ahí ya tenemos caracterizada de forma general la fase gástrica. La otra fase va a ser la fase intestinal, que es cuando la comida entra al intestino delgado, que pues va a ser también regulada por mecanismos neurales o hormonales. Allí también hay unas células que están sensando ese contenido, ¿sí? Y entonces se favorece de una u otra forma la secreción, las secreciones, por ejemplo, pancreáticas o las secreciones hepáticas, cuando esa comida alcanza el intestino delgado, sobre todo en el duodeno. Entonces, en la fase cefálica, vamos a observar que cualquiera de los sentidos, como el olfato, la vista, ¿sí? O el gusto, como lo mencioné anteriormente, el pensar, entonces desencadena la activación de diferentes nervios, el nervio facial, el nervio glosofaringeo, el nervio vago. Eso estimula inicialmente glándulas salivares, las glándulas gástricas, y prepara tanto la boca como el estómago para el proceso de ingestión de comida. En la fase gástrica que les mencioné anteriormente de forma general, entonces vamos a tener que la comida alcanza el estómago. Entonces, como les mencioné anteriormente, los mecanismos neurales implican de que hay unos receptores de distensión del estómago, ¿cierto? Hay unos receptores de distensión y también van a haber unos quimiorreceptores, digamos, de pH que van a favorecer por una parte la peristalsis en el estómago para que se mezcle ese contenido estomacal con las secreciones gástricas o ácidas que se van a realizar allí y obviamente con eh, las secreciones enzimáticas. Por otra parte, entonces los mecanismos hormonales implica de que se van a liberar, por ejemplo, hormonas como la gastrina por parte de unas células específicas que van a ser las células G y que ellas favorecen un aumento bastante fuerte en la secreción de ese jugo gástrico, la secreción de ácido clorhídrico. Va a favorecer también la contracción del esfínter esofageal, eso que tenemos acá, ¿sí? Y también de una u otra forma relajación del esfínter pilórico, el que tenemos acá, cuando vamos,
la comida está lista o ese quimo está listo para pasar al duodeno. En la fase intestinal, entonces nosotros vamos a tener de que cuando esa comida llega al intestino, en este caso al duodeno, entonces mecanismos neurales como también receptores de distensión, duodenales y quimioreceptores van a favorecer por una parte la inhibición de la motilidad gástrica. Entonces, si allí ya hay un quimo en el duodeno, pues obviamente lo que se va a evitar es que llegue más quimo mientras ese quimo está allí. Y esto favorece la contracción también del esfínter pilórico para que ese quimo no pase del estómago al duodeno mientras se está procesando el quimo que llegó inicialmente. Los mecanismos hormonales, entonces, por ejemplo, vamos a tener la colecistoquinina y la secretina que favorecen secreciones de jugos tanto pancreáticos como jugos biliares, ¿sí? Y de una u otra forma inhibe la secreción de jugo gástrico. ¿Esto para qué? Pues en este caso para mantener un poco más de tiempo esa comida en la parte estomacal y dar tiempo para que se realicen los procesos digestivos a nivel de intestino delgado. Entonces con esto terminamos una primera visión muy general de toda la fisiología a nivel del tracto gastrointestinal. Estamos inicialmente describiendo cuáles son los órganos, cómo es que viaja la comida y cuáles son las fases de los procesos digestivos para luego entrar a mirar qué es lo que pasa con cada una de las macromoléculas, cómo son las secreciones en esos diferentes órganos que componen este sistema. Entonces todo esto lo veremos en el próximo video. Muchas gracias por su atención.